Ramsés Bello también, profesor. Francés. Ok. Y Helio Domínguez. Helio. Ahí está. Ya lo estuve llamando. Vamos a esperar que entren, pues. ¿Alguien más? No solamente. Sí, ok. Estamos llamando a Helio. Ya las jóvenes ya entraron. El señor Elliot no responde. Estamos llamando por tercera vez a Elliot. No responde Elliot. Ya lo hemos llamado y no responde. No sé si pueden empezar con lo que están. ¿Se ve la presentación, profesor? Sí, se ve en pantalla, sí. Buenos días, profesor. Tenemos el placer de hablarles sobre los hidrocarburos alifáticos. Mi compañero Ramsés va a hablar sobre el mapa conceptual. Profe, dice Ramsés que lo sacó. Lo saqué. Vamos a anotarlo nuevamente. Ahí lo estamos llamando.
Ahora sí, Ramsés, puede empezar. A ver, Ramsés. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí, sí, señor. Los hidrocarburos se dividen en dos grupos, que son alifáticos y aromáticos. A su vez, los alifáticos se dividen en lineales y cíclicos. Los lineales se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son los alcanos, que tienen un anillo simple, un enlace simple. Un ejemplo es el etano. Los alquenos, que son insaturados, tienen un enlace doble, y un ejemplo es el eteno. Y los alquinos tienen enlace triple. Un ejemplo son los etinos. Los cíclicos también se dividen en saturados e insaturados. Los saturados son los cicloalcanos. Un ejemplo son el ciclohexano. Los insaturados son cicloalquenos y cicloalquinos, que estos tienen, de ejemplo de estos son los ciclohexenos y los ciclohexinos. Los hidrocarburos aromáticos se dividen en dos, en monocíclicos y en policíclicos. Los monocíclicos, los ejemplos son el benceno y los policíclicos son el naftaleno. Propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos alifáticos. Las propiedades físicas, punto de fusión, de ebullición. Aumenta a medida que aumenta el tamaño del alcano, la cantidad de átomos de carbono. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores cuando la molécula es más grande. Solubilidad. Son insolubles en agua. Esto se debe a que son sustancias polares, es decir, que las cargas eléctricas de cada molécula están separadas. Densidad. También aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño. Propiedades químicas. Pirólisis. Aumenta al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados. Puede descomponerse formando alquenos e hidrógenos libres. Halogenación. Bajo la presencia de luz con rayos ultravioletas, los alcanos reaccionan junto a los halógenos produciendo derivados de los halógenos. Indique de acuerdo con la siguiente prueba de solubilidad si los siguientes hidrocarburos son solubles e insolubles en los siguientes solventes. El compuesto hexano no es soluble en el agua por la diferencia de electronegatividad de los enlaces de ambas moléculas. Con el acetato de etilo sí es soluble, ya que la polaridad del hexano es compatible con el éster etílico. El éster etílico es como lo llaman de otra manera, por así decirlo, al acetato de etilo. El compuesto un hexeno es insoluble en el agua debido al punto de fusión. Aquí vemos el punto de fusión del hexeno y el del agua. Y si es soluble en el acetato de etilo porque es compatible debido a la polaridad de ambas moléculas. De acuerdo con los tipos de enlace de los alcanos y alquenos, quién es más reactivo y menos reactivo y qué tipo de reacciones llevan a cabo cada uno. Bien, los enlaces más reactivos son los alquenos, a diferencia de los alcanos, que son menos reactivos.
Los alcanos reaccionan con halógenos en la denominada reacción de halogenación radicalaria. Los átomos de hidrógeno de alcano son reemplazados progresivamente por átomos de halógeno. Aquí vemos cómo son reemplazados cada uno. La mayoría de las reacciones de alqueno son adiciones electrofílicas, en las cuales los electrones de doble enlace carbono-carbono atacan la región del compuesto que presenta densidad de carga positiva, como la imagen lo muestra. Profesor, esa es la parte de Helio que dice que a él no le ha aparecido ninguna llamada de usted. Sí, ya lo he escrito como 3 veces. Voy a anotarlo nuevamente para ver. Ok. Ahí están. Él es Alejandro. El segundo apellido, el nombre de Alejandro. Que hay 2 Helios que me aparecen aquí. Helio Domínguez. Sí, yo sé que es Helio Domínguez, pero me salen 2 Helio Domínguez, pero uno es Alejandro. El segundo nombre es Alejandro. No sé si será ese. Pero lo estamos llamando y no responde. Buenos días, profe. Ah, y ahora sí. Sí, ya. Ah, ok, pues puede empezar, pues. Vale, no había visto. A ver, Helio, dice que esa es su parte. Profe, dígame. ¿Puede explicar la parte que está en pantalla? Sí. Vale. Si agregamos 10 gotas de un hidrocarburo en una cápsula de porcelana y lo ponemos en contacto con la llama de un fósforo encendida, ¿qué observaría y por qué? En caso de que haya combustión, ¿cuáles serían los productos de esta prueba? Bien, el hidrocarburo, por ser un compuesto orgánico, se observaría que este produce combustión, así que sí hay combustión. ¿Por qué? Como mencioné, porque este es un compuesto orgánico y es inflamable. Según mi investigación, este produce combustión a altas temperaturas, como la que viene siendo una llama o una chispa. ¿Y cuáles serían los productos de esta prueba? Bien, este desprendería vapor de agua, dióxido y monóxido de carbono. Y si sería digamos, en una cantidad mucho más alta o mucha más cantidad de el hidrocarburo, produciría una llama que sería un poco más difícil de apaciguar. Pero en este caso, como son 10 gotas y solo se necesita una llama de fósforo más pequeña, un poco más pequeño de temperatura, calor, como viene siendo. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Bien. La pregunta número 6 dice, le agregamos 1/3 de la capacidad de agua a un tubo de ensayo. Luego dejamos caer
2 trocitos de carburo de calcio dentro del tubo que contiene agua. Inmediatamente empieza a reaccionar desprendiendo un gas. Escriba la reacción de este tema. Escriba las fórmulas y diga los nombres de los productos. Bien, la reacción sería CaC2 más H2O es igual a CaOH más C2H2, que sería carburo de calcio más agua, que da igual a hidróxido de calcio más el gas acetileno. La número 7 dice, del producto obtenido de la reacción anterior, si le hacemos una prueba de inflamabilidad con un fósforo encendido, ¿qué observará? Ahora, si lo repitiera con hexano, ¿qué observaría? ¿Qué indican los resultados? Al momento de hacer la prueba de inflamación del acetileno, que es el alquino, observamos que la combustión desprende bastante cantidad de humo negro, lo que nos lleva a concluir que el acetileno contiene una mayor cantidad de carbono. Profe, cuando yo investigué acerca de lo que pasaría con el hexano, lo que más se acercaba o la respuesta que me salía era más bien que al unirse las cadenas se hacían mucho más largas. Pero no sé si eso está bien o si me corrige eso. ¿Se hacía más larga cuándo? Cuando le aplicaba calor. Se hacía más larga cuando el hexano se unía con el acetileno, profe. Ah, ya entiendo. No, la prueba que usted tenía que hacer allí no era que reaccionara el acetileno con el hexano, sino más bien la misma prueba de inflamabilidad que le hizo al acetileno, usted con un fosforito, pues vamos a suponer que en una cápsula le agregaba unas 10 gotitas de hexano y solamente le ponía la llama cerca del hexano. Lo que queríamos observar allí era si era inflamable también o no. ¿Me explico? Ok, perfecto. Sí, no es que vamos a reaccionar el hexano con el acetileno, no. Claro que aumentaría la cantidad de carbono porque se uniría entonces el acetileno, pero ahí no estamos haciendo esto, sino es más bien una prueba de inflamabilidad por separado. Recordemos que el acetileno, como ustedes observan ahí en pantalla, es un gas que se está liberando al hacer contacto el agua con el carburo de calcio. Entonces ahí teníamos que aprovechar cuando se desprendía ese gas, colocar un fosforito ahí en el tubo de prendimiento y usted observaría entonces la llama que se ve allí en pantalla. Entonces lo mismo haríamos con el hexano. Recuerden que el hexano está en estado líquido. Así que si nosotros lo agregábamos en una gotita, en una cápsula de porcelana, le colocábamos un fósforo encendido, queríamos ver cómo reaccionaba, si había combustión o no había combustión. A ver, eso es lo que queríamos saber allí. ¿Lo investigaron? A ver, ¿qué le indica la lógica entonces? ¿Será inflamable o no inflamable? ¿Alguien que le ayude? Es inflamable, profesor. Bueno, profe, cuando yo investigué sobre el hexano, disculpe, cuando yo investigué sobre el hexano decía que él era bastante o extremadamente inflamable. Exactamente. Entonces ocurriría lo mismo que sucede con el acetileno. ¿Así? Entonces eso es lo que debería de dar allí. Ok, está bien. Pueden seguir. Buenos días, profesor Giovanni Alarcón, y le voy a hablar sobre el punto 8. Dice, ahora si el producto obtenido de la reacción del punto 6 lo hacemos reaccionar con el bromo en tetracloruro de carbono, ¿habría reacción o no? Si lo repitiera con hexano, ¿la reacción reaccionaría o no? La solución de bromo en tetracloruro de carbono es rojiza. ¿Qué le sucedería a la coloración de esta solución dependiendo de los resultados de estas dos reacciones? ¿Qué detectaría este reactivo? Ok, en la reacción de acetileno en bromo con tetracloruro de carbono, el poco cambio de color se debió a la reacción de adición electrofílica formándose el alqueno dibromado. A medida que se va añadiendo bromo, este funciona como electrófilo y ataca el triple enlace del alquino, destruyéndolo y formando un alqueno. Cuando se han destruido todas las moléculas del alquino, el bromo ataca el doble enlace del alqueno hasta formar un alcano estable. La solución termina volviéndose incolora
Esto indicó el punto final de la reacción. La misma reacción en presencia de hexano y de luz sí reaccionaría. Sin embargo, sin presencia de la misma no hay reacción alguna. Al mantenerse el color en la reacción, demuestra la presencia de hidrocarburos saturados. En cambio, si hubiese sido incoloro, demuestra la presencia de hidrocarburos insaturados. Ok, muy bien. ¿Escribieron la reacción? A la última, falta la última. Ejemplo de alcano en reacción con permanganato de potasio. El metano en reacción con permanganato de potasio, al agregar una gota de permanganato de potasio a un matraz que contiene metano, se observa que el cambio del permanganato con el metano provoca que el cambio se atenúe levemente y su tono fuerte se redujera de manera que el metano logra romper el enlace para reaccionar con el permanganato y que se oxidara. Aquí se puede observar cómo el metano rompe el enlace que tiene el permanganato de potasio. Los alcanos se oxidan fácilmente con compuestos como el permanganato de potasio, formando ácidos carboxílicos. Un ejemplo de alquenos en reacción con permanganato es el etileno. Se oxida y así va cambiando el color de su sustancia, pasando por varios tonos de café y rojo. Finalmente queda transparente como precipitado como color café. Ya, profesor. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos para que sus compañeros estén al corriente de si las respuestas que contestaron en sus informes son las correctas, valga la redundancia. Vamos a ver entonces el primer cuadro que ustedes mostraron allí del esquema para analizarlo. ¿Okay? Entonces ahí vemos pues el mapa conceptual con respecto a los hidrocarburos. Hoy, como ustedes han visto, estamos analizando lo que son los hidrocarburos alifáticos. Además, los hidrocarburos se clasifican en aromáticos. Esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Y de hecho, pues ahí estamos mostrando pues cómo se clasifican los aromáticos. Pero hoy nos interesan son los alifáticos y hemos visto pues que está bien distribuido. Saturados e insaturados, sabemos el por qué son saturados y el por qué son insaturados. Preguntas clave que podemos hacer. Y vemos también que hay cíclicos que también son saturados e insaturados. Y vemos la clasificación de cada uno con respecto a su saturación e insaturación. Ahí pusieron unos ejemplos que indican pues también los tipos de enlaces que se generan allí y debido a que por qué se le llama saturados e insaturados. Está muy bien esa distribución allí. Muy bien. Vamos al siguiente, la segunda pregunta. Voy a ver algo ahí también. Ok. Si bien es cierto, aquí se le preguntaba que dieran 5 propiedades físicas. Sí, profesor, solamente pude encontrar esas 3. Ajá, ok. Bueno, sabemos que eran 5 porque hay más, ¿no? Entonces, en base a la que ustedes investigaron, sí podemos observar algo que nos llama la atención aquí sobre el punto de ebullición. Como hemos visto al analizar pues los puntos de fusión y los puntos de ebullición, si lo comparamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes cuando comparamos estos compuestos orgánicos con los compuestos inorgánicos? Definitivamente que su punto de fusión y ebullición son sumamente bajos. Pero ahora vemos cómo ellos pueden aumentar el punto de ebullición con respecto a los mismos compuestos orgánicos. Y ustedes mencionaron ahí que a medida que aumenta la cadena de carbono, asimismo va a aumentar el punto de ebullición. Y eso es cierto. Así que en esa parte estamos bien. Con respecto a la solubilidad,
si vemos pues que todos estos compuestos, ahí lo menciona, son insolubles en agua. Ahora, ahí dice, esto se debe a que son sustancias polares. No sé a quién se está refiriendo cuando dice estos se deben a sustancias polares. ¿A los compuestos orgánicos? ¿Se refiere a eso? A ver, ¿quién me ayuda allí de lo que me pusieron? A ver, si son insolubles en agua, ¿cómo deberían ser estas sustancias? Los orgánicos, las sustancias orgánicas, ¿cómo serían? ¿Polares o apolares o no polares? A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Del grupo? No polares, profesor. Apolares, exactamente. Porque si son sustancias polares, entonces lo que usted me está diciendo al inicio no corresponde. Sería soluble en agua. ¿Por qué? Porque el agua es polar. Entonces los compuestos orgánicos, si son polares, entonces se disolverían en agua. Entonces haríamos esa corrección allí. ¿Estamos claros? Muy bien. Sí. Ok. Entonces, con respecto a la densidad, si bien es cierto, si yo mezclo, ya que el agua no se va a mezclar con las sustancias orgánicas, en este caso los hidrocarburos, pues vamos a suponer que yo mezclo hexano con agua. Como son insolubles, entonces vamos a notar que se van a formar dos fases. ¿Me explico? Al formarse dos fases, imagínense que el hexano es un líquido cristalino y el agua un líquido cristalino. Entonces, en ese caso, yo no voy a, si no me percato de otra propiedad, no me voy a dar cuenta de cuál es que está en la capa superior ni cuál es que va a estar en la capa inferior. ¿Me explico? Entonces, como el agua es un compuesto inorgánico, ¿qué esperaríamos de esto? Que estos compuestos tendrían entonces una densidad menor que el agua, ¿verdad? Entonces observaríamos que el agua se encontraría en la parte inferior y el compuesto orgánico en la parte superior. Ahora, con respecto a la misma molécula, entonces vemos que ellas van a aumentar a medida que aumenta también de tamaño, o sea, la cantidad de átomos de carbono, ¿eh? Ahí podían también hacer esa comparación con respecto al agua, pues que siempre se utiliza agua para disolver algún tipo de compuesto. Entonces, ahí en ese caso podríamos decir pues que es menor que la del agua. Muy bien. Ok, entonces, a ver, ¿qué otras propiedades físicas pudiéramos ver también en los hidrocarburos alifáticos? A ver, del resto del grupo, ¿qué otras propiedades pusieron ustedes? A ver, ¿alguien voluntario? Los estados en los que se encuentran. Los estados físicos. Y estado físico, en que sale que hasta tener 4 carbonos en la cadena, estos pueden ser sólidos. Voy a buscarlo. Ajá. ¿Y por debajo? ¿Cómo son? Los de bajo peso molecular, ¿cómo sería entonces? Estamos hablando de los hidrocarburos alifáticos. Vamos a referirnos a los alcanos, por ejemplo. A ver, el metano. ¿Qué estado tiene el metano? A ver, ¿quién sabe? Ahora sí, profe. De 1 a 4 carbonos presentan estado gaseoso, de 5 a 17 carbonos presentan estado líquido y de 18 carbonos en adelante presentan un estado sólido. Ok. Entonces esas son algunas características que presentan entonces los hidrocarburos alifáticos. Ahora, con respecto a su polaridad, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se le pudiera considerar a estos compuestos? ¿Polares o no polares? ¿Qué aprendimos? No polares. Exactamente. Ya vimos también la solubilidad. Y por lo tanto, ¿serían solubles en qué tipo de solventes? Apolares. Apolares. En este caso, la mayoría son los solventes orgánicos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esas serían algunas de otras propiedades que usted pudiera mencionar ahí.
Incluso también pudieran mencionar, como vimos el hexano con el agua mezclado, no podemos distinguirlo a menos que sepamos la densidad, ¿ya? Entonces eso me indica que también la coloración influye también mucho en estos compuestos. La mayoría vemos que son incoloros, los que son líquidos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, propiedades químicas. Vamos a ver la que ustedes pusieron ahí. Ok. Ahí dice pirólisis. Al exponer a los alcanos a un calor de 800 grados. Me lo veo chiquitito ahí. Ok. Ajá. Puede descomponerse formando alquenos e hidrógenos libres. ¿Ok? O sea, la pirólisis viene siendo una reacción de descomposición, ¿verdad? Pero veo que se forman alquenos, o sea, que van liberando hidrógeno. Al liberarse hidrógeno, entonces se forman dobles enlaces. ¿Ok? Muy bien. Y la de halogenación. Reacción de halogenación, que dice ahí, en presencia de luz. Ajá. Ok. Ahora, una pregunta con respecto a esta reacción de halogenación. ¿Ustedes creen que si yo llevo a cabo una reacción de halogenación sin aplicarle rayos ultravioleta o luz solar, se llevaría a cabo esa reacción? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, ¿qué me responden? ¿Qué le indica? Si yo no le aplico esto, no le aplico energía, simplemente lo hago a temperatura ambiente, mezclo el alcano y le agrego un halógeno. Y hago Con el alcano no se hace, profe. No hay reacción porque ellos solicitan de la luz solar para que se lleve a cabo, no como lo ocurre en el caso de los alquenos y los alquinos, que ellos sí pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Exacto. Ahora vamos a ver, ahora más adelante en otra pregunta vamos a ver a qué se debe eso. Muy bien esa respuesta. Ok. Otra propiedad química que ustedes han observado que tienen los hidrocarburos, ¿ah?, que pudiera haber mencionado, es que son inflamables. Llevan a cabo reacciones de combustión. ¿Ah? Si ustedes observan, la mayoría de ellos, usted le coloca un fósforo y vemos que pueden provocar una explosión. ¿Ah? Y tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de hidrocarburos. Incluso en la industria vemos pues cómo se aplica mucha seguridad con respecto a esto. Incluso vemos los carros cisternas cuando transportan hidrocarburos, que ustedes observan en esos cisternas, en letra grande. ¿Qué dice eso? No fumar. Ah, No bien. fumar. Y también dice en letra grandota en todo el Inflamable. cisterna, inflamable. Entonces eso es una advertencia de que es riesgoso de que usted tenga una fuente de calor cerca de este tipo de hidrocarburos, ¿ya? Entonces, ahí también hay una propiedad química que poseen estos hidrocarburos, ¿eh? Ok, vamos entonces más adelante, pues, otro punto. Ya vimos pues las propiedades físicas y químicas que pueden poseer estos compuestos. Ok, aquí entonces hicimos una prueba de solubilidad, ¿ya?, con respecto a un solvente polar y un solvente no polar, ¿ya? Ahí está claramente. Y se percibe pues lo que vimos en la parte teórica, que son insolubles en agua. Ya vimos por qué, ¿ya?, cómo se han considerado estos hidrocarburos. En cambio vemos pues cómo al hacer frente a un solvente orgánico, vemos que hay bastante afinidad y se disuelve, ¿verdad? Tiene bastante afinidad con este tipo de solvente. Muy bien ahí. Bien. Vamos a la siguiente. Ok. Aquí vamos a analizar un poquito. Perdón. Entonces, aquí, el punto 4, nos mencionan los tipos de enlaces de los alcanos y alquenos. Y de acuerdo al tipo de enlace, quién es más reactivo o menos reactivos. Vamos a ver qué ustedes pusieron allí.
Los enlaces más reactivos son los alquenos. Muy bien, a diferencia de los alcanos, que son menos reactivos. Vamos a ver por qué los alcanos reaccionan con halógenos, de lo que vimos anteriormente, de la halogenación. Son reemplazados progresivamente por átomos de halógeno. Ok, vamos a analizar ese punto. Ahí donde está resaltado en amarillo. Ok. Dice que los alcanos reaccionan con halógenos. Es la denominada reacción de halogenación. Ahora, chicos, ¿recuerdan lo que mencionó, creo que la jovencita Ana Alonso con respecto a la reacción del alcano? A ver, esa reacción allí, si usted, dígame, Alonso. Dígame, Alonso. Diciendo lo que había dicho antes. Ajá, que en ausencia de luz no se lleva a cabo. Ajá. Entonces, si ustedes observan allí, viendo el ejemplo que ellos pusieron allí, lo voy a hacer reaccionar con bromo. ¿Ok? Pero ustedes observan algo arribita en la flechita, no la distingo muy bien. ¿Qué significa eso? En la flechita. Que hay luz. Hay luz. ¿Ok? Entonces, en base a eso, solamente se llevaría a cabo esa reacción. Si yo omito esa luz, ¿qué esperaríamos nosotros de esa reacción? Vamos a suponer que yo le digo a ustedes, a ver, ambos a la misma temperatura, ¿habría reacción? En ese caso, a temperatura ambiente, ¿podría haber reacción con los alcanos? ¿Qué aprendimos? Que no. Que no hay reacción. Entonces, si es así, ¿cómo lo consideraríamos a estos compuestos? En su reactividad, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Muy o poco? Nula. Ok. ¿Nulo en qué? En ausencia de luz. Ah, pero nulo en qué? ¿Qué no habría allí? ¿Qué no ocurriría? A ver, ¿qué no ocurriría? Si no hay sustitución. Si no hay ningún tipo de condiciones, ¿verdad?, que usted le aumente la energía a ese tipo de reacción, ¿qué no habría? Reacción, profe. No habría reacción. Entonces, si no hay reacción, eso me indica que son poco reactivos. Entonces, ahí veríamos la diferencia con respecto a los otros hidrocarburos. Ahora, hemos visto que para poder llevar a cabo esa reacción, entonces tendríamos que cambiar las condiciones enérgicas del medio donde tenemos a los dos reactivos. Si no, no ocurre nada, no hay reacción. ¿Verdad? Por eso entonces hacíamos la pregunta, ¿cómo se consideran estos dos compuestos? Si lo vemos de esta manera, entonces veríamos que los alcanos serían poco reactivos o no reactivos. ¿Estamos claros? Entonces, si usted explica ahí, a menos que se cambien las condiciones enérgicas, como en este caso, usted podría aplicar luz o cualquier tipo de energía, o luz ultravioleta, o calor, calentándolo también, ¿ya?, provocando una combustión. De esa manera solamente se llevaría a cabo este tipo de reacción. Ahora, en base al tipo de reacción, ¿cómo se llamaría entonces en forma general este tipo de reacción? Ahí mismo dice que los átomos de hidrógeno de los alcanos son reemplazados por los átomos de halógeno. ¿Qué tipo de reacción se le conoce a estos compuestos? En esas condiciones, ¿qué tipo de reacción llevaría entonces al ser reemplazado? Sustitución. Ahí está, reacciones de sustitución. ¿Vieron entonces cuándo se llevan a cabo este tipo de reacciones de sustitución? Siempre y cuando las condiciones sean enérgicas en los hidrocarburos saturados. ¿Quedó claro eso? Muy bien.
Ahora pasemos a los hidrocarburos insaturados. No me pase la paginita, déjemela allí. Ahora observe la siguiente reacción. Hablan de los alquenos, al igual que cualquier otro hidrocarburo insaturado. Ahora, mire lo que menciona ahí, presenta un doble enlace. Ahora, yo siempre le he preguntado a ustedes, y creo que también se lo pregunté en la prueba, que si nosotros vemos un hidrocarburo insaturado, los enlaces que forman los carbonos, ya sean doble o triple enlace, esos enlaces también tienen una característica. Y por eso se le da un nombre por esa característica. A ver, ¿quién me recuerda cuáles son esos tipos de enlaces debido a la característica que presentan? ¿Cómo se le considera? Sigma y pi. Exactamente. Entonces, ahí se le clasifican en sigma y pi. Y esa clasificación se debe a la característica que presentan entonces esos tipos de enlaces. Ahora vamos a ver a qué se debe el nombre de sigma y a qué se debe el nombre de pi. Si bien es cierto, vemos que los enlaces pi se generan cuando se traslapan o se superponen los orbitales. Por ejemplo, en este caso, aquí con este compuesto sp2 con sp2. Esa es una pregunta que también creo que le hice a ustedes. Cuando ellos se superponen, entonces forman el enlace sigma, un enlace fuerte, difícil de romper. ¿Ya? Ese enlace que le estoy mencionando, que es difícil de romper, es lo que está constituyendo a los hidrocarburos saturados. Todos sus enlaces son sigma. Y por poseer esos enlaces sigma, ustedes ven por qué no reaccionan con facilidad a temperatura ambiente. ¿Notaron? Pero en cambio los alquenos, en este caso los alquinos, además de ese enlace sigma que presenta dentro de los doble enlaces, hay otro enlace, que es el enlace pi. Ese enlace pi se forma pues de los orbitales p y p. De los dos electrones que están ahí en los orbitales p, forman entonces ese enlace. Pero a diferencia del enlace sigma, estos son más débiles. Y por su debilidad, entonces tienden a romperse con facilidad. Por eso entonces ustedes observan que debido a los enlaces, mira hasta dónde hemos profundizado aquí, yo sé que esa sustancia o puede reaccionar o no va a reaccionar. ¿Ya? Entonces en este caso ustedes ven cómo reacciona con facilidad los hidrocarburos insaturados sin necesidad de aplicarle condiciones enérgicas. Usted simplemente mezcla las dos sustancias, los dos reactivos, e inmediatamente se generan los productos. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. ¿Ya? Y por eso le hacíamos esa pregunta anteriormente, para que tuvieran eso en cuenta. Por ejemplo, si yo había visto estos compuestos, su estructura, en base a esta característica, entonces ya yo podía predecir cómo se iba a comportar frente a una reacción química. ¿Ok? Entonces vemos pues que aquí ahora cuando rompe ese enlace, ¿qué sucede con los halógenos? Entonces pudiéramos decir que aquí con los alquenos y alquinos o hidrocarburos insaturados se puede llevar también una reacción de sustitución. ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de reacciones llevan entonces los insaturados? Adición. De adición, exactamente. Entonces ahí está la diferencia. Unos llevan de sustitución siempre y cuando se cambian las condiciones enérgicas del medio, y vemos que los insaturados simplemente se adicionan al romperse el enlace y ahí se adicionan entonces los halógenos o cualquier otro elemento que vaya a entrar en esa molécula. ¿Ok? Entonces quedó claro. Miren la respuesta que ustedes debieron de dar allí. Vamos a la siguiente pregunta. Ok. Entonces aquí tenemos la prueba de inflamabilidad. Como habíamos dicho, ambos son inflamables, son considerados hidrocarburos. Y vimos pues cuáles son los productos de esa combustión. ¿Verdad? Vemos entonces que se libera dióxido de carbono. En algunos casos también vemos monóxido de carbono y vapor de agua. Ahora,
la explosión, ese impacto que a veces lo que causa la muerte de las personas, ¿ya? El impacto. ¿Qué genera eso? ¿A qué se debe eso? A que genera una gran cantidad de energía. Así que también ese es parte de los productos que se forman en la combustión. Genera una alta cantidad de energía. ¿Ya? Por eso usted ve el impacto, la explosión. Por eso que usted ve que es peligro. ¿Ya? Y sigan esas advertencias porque los accidentes que han ocurrido, muchas personas no echan el cuento. Y por eso usted ha observado que en su casa, antes de verificar, comprar su tanquecito de gas, usted tiene que verificar si no hay fuga. Cualquier fuente de calor lleva a cabo esa reacción de combustión. Y como eso genera gran cantidad de energía, por eso que puede causar una explosión y un desastre. ¿Ya? Entonces, el cuidado que debemos tener. Ahora, mire los productos que se generan allí. La pregunta es, chicos, si usted está quemando algo, ¿cómo consideraría usted esa sustancia o esos productos que se generan de esa combustión? ¿Pudiéramos inhalar ese tipo de productos? ¿Sería práctico hacerlo? Miren los productos que se generan. ¿Cómo son considerados? En una combustión, en una quema, en quemar basura. Mire los productos que se generan. ¿Qué me está indicando eso? ¿Qué estamos haciendo cuando provocamos una combustión? A ver, chicos, ¿quién me dice? ¿Podríamos inhalarlo? No, eso es dañino para la salud y es un contaminante para el ecosistema. Exactamente. Si usted observa dióxido de carbono, a ver, ¿qué hace el cuerpo con el dióxido de carbono que se genera en el metabolismo? Lo desecha. Lo desecha, es una impureza en el cuerpo. ¿Ah? Incluso usted ahora que tiene que usar mascarilla, ¿ah? ¿Qué está sucediendo allí si tiene largo tiempo utilizándola? ¿Qué sucede allí? A ver, chicos. Al respirar, ¿qué está haciendo usted ahí? Estamos inhalando el dióxido de carbono. Exactamente. Usted lo está desechando y a la vez lo está inhalando. ¿Eh? Y el cuerpo lo va a botar, porque no es una impureza del cuerpo. Claro, tenemos que hacerlo por seguridad para evitar que esas bacterias, cualquier virus, pues, la podamos inhalar, ¿verdad? Por seguridad. Pero sí vemos, pues, que incluso cuando, por ejemplo, a la persona que le gusta hacer ejercicio, vamos a suponer trotar, y tiene que utilizar la mascarilla, usted ve que a algún momento llega que ya le hace falta el aire, ¿ya? Porque no está recibiendo oxígeno para oxigenar los pulmones. Y si no lo hace, quitarse la mascarilla por un rato, usted se desploma. ¿Me explico? Así que eso es lo que requiere el cuerpo, ¿eh? Oxígeno. Y mira, tenemos otra sustancia, monóxido de carbono. A ver, ¿cómo es considerado este gas? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién investigó algo? ¿O qué han escuchado? ¿No han escuchado nada del monóxido? Lo peor de todo que este gas es inodoro. Usted no sabe si lo está respirando o no. Pero al cabo de un rato le da un sueño placentero. Pero un sueño que nadie lo va a poder despertar a usted. Por eso es considerado un gas letal. ¿Me explico? Una vez escuché en una noticia que una pareja estaba inmersa en un auto, el auto estaba encendido
y se quedaron dormidos. Y aparentemente como que inhalaron bastante monóxido de carbono que el día siguiente amanecieron, ya ustedes saben cómo. Entonces vemos pues los gases tóxicos que emanan de una combustión. Por eso que ustedes observan que es prohibido, ¿verdad?, el quemar basura, porque genera grandes cantidades de tóxicos, entre eso monóxido de carbono. Incluso también ustedes ven como producto ceniza, ¿verdad?, que es el producto de la combustión. Así que chicos, vemos pues también por el por qué se dan estos tipos de advertencias. Pero las personas no prestan atención. ¿Sí? Ok, vamos entonces al siguiente punto. A ver. Ok. Aquí tenemos una reacción sencilla, pero también es peligrosa siempre y cuando no generemos grandes cantidades, ¿verdad? Si usted observa, aquí estamos reaccionando carburo de calcio. Si ustedes observaran, bueno, yo creo que ahí están, bueno, no se ve mucho. El carburo de calcio son unas piedritas, como unas piedras, así como las que te echan en las carreteras, unos trocitos de piedra. Usted solamente hace contacto con el agua y una vez libera ese gas, ¿ya?, que está allí, que es el gas acetileno, ¿ya? Además se genera hidróxido de calcio, como está allí. El gas acetileno, como se burbujea rápidamente y se distribuye, se pierde si no lo obtenemos. Usted observa que ahí están utilizando un tubo de ensayo con un tubo de desprendimiento. Y ahí, a medida que hace contacto el agua con el carburo de calcio, se genera ese gas y se atraviesa por todo el tubo de desprendimiento, y usted puede hacerlo reaccionar con otro envase que tenga otra sustancia para que vea entonces cuando hace contacto el gas con la otra sustancia, usted verá entonces si hay reactividad o no hay reacción allí. Ok, entonces ese gas acetileno con la prueba de inflamabilidad, como le habíamos sugerido, puede llegar a altas temperaturas, tan altas que pueden romper con ese calor una barra de acero. Por eso ustedes han visto que en la industria de la soldadura se utiliza el gas acetileno mezclado con oxígeno. Esos dos cilindros, un soplete, y usted puede cortar metales, ¿ah?, que funden a altísimas temperaturas, un punto de fusión altísimo, porque esto genera una gran cantidad de calor, ¿eh? Entonces en esa parte sí el peligro de este gas, ¿verdad? Pero aquí como se generan pequeñas cantidades, nosotros podemos hacer esa prueba, porque al cabo de un rato se agota la cantidad de gas, ¿no? Muy bien, entonces esa es la reacción que teníamos, que ustedes ven colocado, ¿no? Ahí está balanceada también. Ok, vamos al siguiente paso. Aquí está también la prueba de inflamabilidad, ese instrumento que tienen allí, muy práctico, no tiene que tener teta cerca tampoco, nada más que colocar la llama cerca del donde sale el gas y verá que es inflamable. Ahí están los carburos de calcio, son los trocitos que están en el fondo del frasco. Acá también se puede hacer con un tubo de ensayo, se pone unas dos piedritas bien pequeñas, tubo de prendimiento, y usted ve que pone poner un fósforo y ahí se ve claramente la llama. Eso es lo que usted. Entonces, una reacción simple y mire lo que genera. Gas acetileno, que se utiliza mucho en la industria de la soldadura. Entonces vemos que ambos son inflamables. Usted lo comparó con el hexano y ya nos mencionaron por qué no. Bien, vamos a la siguiente. Ok, aquí entonces se hacía una reacción aprovechando el gas que se liberaba. Como le habíamos mencionado, usted pone el tubo de prendimiento dentro del envase de otro tubo de ensayo que contenga bromo en tetracloruro de carbono. Le dijimos que el bromo en tetracloruro de carbono, cuando está preparado, es una solución rojiza. Ok, entonces si usted hace la reacción con el acetileno, ahí dice, ok. Primero lo que hace, como el acetileno presenta un triple enlace, lo que ocurre al inicio es que se rompe un enlace pi, porque ese acetileno tiene dos enlaces pi. Se rompe el primer enlace pi
y se suman o se adicionan los bromos, pero queda un alqueno. Así que la reacción continúa. Si hay suficiente bromo en tetracloruro, esa reacción continúa. De tal manera que se rompe el otro doble enlace pi, el otro enlace pi, y se adiciona más bromo. Entonces, ¿qué sucede con la coloración del bromo? Queda incoloro porque ya el bromo ya no es una sustancia, sino que ya el bromo quedó como parte de la molécula del acetileno, que era el acetileno. Ahora en este caso sería un halogenuro de alquilo, porque se presentaría solamente un enlace sencillo. Y bromos alrededor, ¿verdad?, de los carbonos. Entonces formaría un halogenuro de alquilo. Ya no sería la misma sustancia. ¿Ya? Ahora, si ustedes observan, vemos el motivo por el cual reaccionó. ¿Qué aprendimos? Debido pues a los enlaces pi que son más débiles, son los que se rompen y por eso reacciona con facilidad. Pero vamos a ver ahora comparándolo con el hexano. Si yo le agrego unas 10 gotas de hexano, que es un líquido transparente, y le agrego unas 10 gotitas de bromo en tetracloruro, a ver, analicen esto, imagínense que está en el laboratorio, tiene un tubo de ensayo, agregamos 10 gotitas de hexano y luego le agrego 10 gotitas de bromo en tetracloruro. ¿Qué observaría? Así, a simple vista. ¿Se tornaría igual que el acetileno? A ver qué me dice, para entender esta reacción. A ver, chicos, ¿qué observarían ahí? Profe, yo vi un video en el que... Ajá. En el que cuando se le echaba el bromo en tetracloruro, no, a el hexano no cambiaba de color, sino que se mantenía. Exactamente. Eso es lo que usted observaría. La coloración del bromo queda igual. No hay reacción. Eso me está indicando que no hay reacción. Y ya ustedes saben por qué no hay reacción, porque lo analizamos en la pregunta anterior. Incluso lo estamos viendo aquí con el acetileno. ¿Ya? Entonces, ahí no habría reacción. Eso es lo que usted tendría que poner allí. Entonces, la solución se mantendría rojiza. Ahora, si usted me explica allí que si yo cambio las condiciones, le aplico calor o lo pongo frente a la luz solar o le pongo luz ultravioleta, entonces usted me está diciendo que está cambiando las condiciones. ¿Ah? Pero a simple vista, si yo le pregunto así, ¿reaccionaría o no reaccionaría? Y es lo que usted me acaba de decir. ¿Ah? Ahí no habría reacción. ¿Me explico? Entonces, si yo cambio las condiciones, habría reacción. Y entonces, ¿qué tipo de reacción llevaría a cabo? Ustedes la mencionaron anteriormente. Reacciones de sustitución. O sea, yo no quiero ejemplos de reacciones, yo quiero la reacción en forma general que ocurren siempre cuando cambian las condiciones en los alcanos o los hidrocarburos saturados. En lo mismo el caso de los hidrocarburos insaturados. Ustedes ven aquí, hay rompimiento y se adiciona. Hay rompimiento y se adiciona. Entonces ahí sería una forma general, reacciones de adición. Esas son las respuestas que yo quería allí. ¿Me explico? Y es debido a la característica que presentan los enlaces. Y ahí se le hacía la salvedad sobre esto. ¿Ah? Bien, entonces quedó claro esto. Esto lo estamos aclarando. Recuerde que vamos a tener una segunda prueba. Y quizás pueda hacer ese tipo de preguntas y usted, si no lo entiende, entonces va a salir mal. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ok. Bien, entonces vamos a ver otra prueba de otra reacción. Vamos a ver la siguiente parte. Ok, mire aquí. Aquí teníamos también, nos sugerían que utilizáramos un ejemplo de un alcano y un alqueno. ¿Ok? Y que hiciéramos la reacción con permanganato de potasio. Le explico. El permanganato de potasio, chicos, es un agente oxidante fuerte. Agente oxidante fuerte. Esta es una reacción de óxido-reducción. Si este permanganato es un agente oxidante fuerte, ¿qué va a provocar en la otra sustancia? A ver quién me contesta. Ahí está sencilla. ¿Qué provocaría en la otra sustancia? Si el permanganato es un agente oxidante, ¿qué provocaría en la otra sustancia? A ver, química general, ¿qué recuerdan? Reducción.
Ajá. ¿Quién se reduce? El metano, profesor. Ok. Vamos a analizarlo bien. Si hay un agente oxidante, es que provoca en el otro que el otro se oxide. Ajá. Entonces, si el otro se oxida, se le considera como un agente reductor y va a provocar el otro, en la otra sustancia que se reduzca. Entonces ahí está la reacción óxido-reducción. Entonces eso es lo que va a provocar la oxidación en el otro, pero entonces el otro se reduce. ¿Me explico? Porque el otro, el agente reductor reduce al permanganato. Ahora, ¿qué habíamos dicho nosotros? Vamos a verlo de esta manera. ¿Qué habíamos dicho nosotros si nosotros llevamos a cabo esto a temperatura ambiente con un alcano? ¿Qué usted esperaría de esta reacción? Mire que ahí le está mencionando la coloración de la solución de permanganato de potasio. ¿Qué coloración tendría esa solución? ¿De qué color es esa solución? Púrpura. Exacto, una solución de color púrpura. No sé si ustedes, bueno, yo creo que no todavía, no han tenido la oportunidad de, bueno, yo creo que sí. A ver, sí, de participar en las elecciones. Ustedes ven que le manchan el dedo pulgar para que ponga la huella. Bueno, muchas veces utilizan el permanganato para mancharle el dedo y ponga su huella. Es una solución de ese color, púrpura. Ahora, si yo mezclo el alcano y le agrego permanganato, de acuerdo a lo que hemos analizado a lo largo de esta experiencia, ¿qué esperaría usted como resultado? ¿Cambiaría la solución? El color se mantendría porque el metano no se oxida en presencia de permanganato. ¿Y por qué no habría una fuente de energía? A ver, ¿escucharon bien lo demás? Entonces, ¿la solución permanecería igual o cambia? A ver, chicos. Estamos refiriéndonos al alcano. Ajá, quedaría igual. A ver, vamos a recapitular. ¿Por qué quedaría igual? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué aprendimos? Que los alcanos para reaccionar necesitan una fuente de energía. Exactamente. ¿Y qué sucede con los enlaces? A ver, ¿cómo son sus enlaces? Muy fuertes. Son fuertes. ¿Me explico? Ahí hay dos detalles por la cual quedaría igual. ¿Me explico? Ok. Ahora, vamos a analizar la que tienen aquí en pantalla. Se agrega gota de permanganato al metano. El metano, acuérdense que es un gas. Y dice ahí que se observó que el cambio de permanganato con el metano provocó que el cambio del permanganato ¿qué dice ahí? Se atenúa. A ver, ¿quién me puede aumentar eso allí? Que no puedo leer ahí. A ver. Se atenúa. Ajá. Se atenúa levemente que su tono fuerte se redujera. Ajá. Ok. Puede que ellos allí, ¿verdad?, hayan aumentado la temperatura en el metano para que pudiera lograr eso. Porque a simple vista no ocurriría reacción. ¿Ya? Y mire cómo dice, levemente fue cambiando su tono fuerte que se redujera hasta lograr romper el enlace y reaccionar con el permanganato. ¿Me explico? Pero mire lo que dice aquí abajo en la pantalla.
Mire lo que está en la foto. Agregamos 1 mililitro de solución de permanganato de potasio. Permanece igual porque el metano no se oxida en presencia del permanganato de potasio. A ver, chicos, ¿observan alguna contradicción aquí? A ver, ¿quién me explica eso, por favor, del grupo? Hay una cosa cierta y otra cosa que no compagina. A ver, ¿quién me dice? ¿O qué debe ser? A ver. A ver, ¿quién habla? Creo que el de la imagen no es la correcta, profesor. La que está en la foto. Sí. Y a ver qué aprendimos nosotros. Yo quiero que le quede esto claro. A ver, ¿qué aprendimos nosotros? Todavía estamos en el ejemplo del alcano, del hidrocarburo saturado. A ver, ¿qué aprendimos? En conclusión, ¿qué aprendimos nosotros hoy? Con respecto... Otro grupo. Ah, sí, pues cualquiera puede participar. A ver. Bueno, lo que aprendimos hoy de los alcanos en general es que como tienen enlaces muy fuertes, ellos van a tender a no favorecer a las reacciones, ya sea con el de oxidación o las de halogenación respecto a adiciones, porque el enlace sigma, como dije, es muy fuerte. Por eso también viene lo del punto de ebullición y la inflamabilidad, y por eso vamos recapitulando en todo lo que hemos dado, que el enlace es muy importante para las propiedades que va a tener cada compuesto. Ok, muchas gracias por su observación. Entonces, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Ya? De acuerdo a la imagen, a la foto que yo observo ahí y a la observación que está haciendo abajo, me parece correcto. ¿Ya? Ahora, la reacción solamente se daría, como ya aprendimos, siempre y cuando se aumenten las condiciones enérgicas. Pero de menos, no hay reacción. En ese caso, entonces, el permanganato permanecería con la misma coloración. Y como dice abajo, no se oxida el metano en este caso. ¿Ah? Si las condiciones cambian, entonces sí habría reacción. Y ya sabemos qué tipo de reacción se daría allí. ¿Nos quedó claro eso, chicos? Ok, vamos a compararlo con la otra reacción. Páseme la otra reacción, por favor. Ah, ahí está. Incluso nos dan los productos de la reacción que se da allí. Entonces aquí vemos que inmediatamente usted aquí no tiene que calentar nada. ¿Ya? Usted solamente está burbujeando el gas etano, lo está burbujeando sobre la solución de permanganato de potasio. Eso es lo que se está viendo en pantalla. Y vemos que el momento, así mismo como ocurre con el acetileno, usted burbujea el acetileno en el permanganato de potasio, que también es un gas, y vemos que la solución morada, mire, ¿a qué pasa? ¿A qué coloración? A un café precipitado. Y la parte superior del precipitado, ¿cómo queda? Ahí dice en la siguiente foto, transparente. Esa solución transparente o ese líquido transparente nos lo está indicando la reacción. Aquí en esta reacción como que copiaron algo mal allí. Ahora lo vamos a corregir. ¿Me explico? Entonces, si ven, los alquenos se oxidaron con facilidad con el permanganato. Claro, forman ácidos carboxílicos, pero también forman el precipitado. El nombre del precipitado que se forma allí, al desaparecer el color morado de la solución de permanganato de potasio, viene siendo el dióxido de manganeso. Eso es lo que se forma allí. Precipita en forma de dióxido de manganeso, un precipitado de color chocolate, así mismo como dice ahí, café. Al ver usted el café, así mismo sería entonces ese precipitado. Lo transparente, el líquido transparente nadando sobre ese precipitado es agua. Ahí tienen que corregir, en vez de poner K es H,
es agua. ¿Ok? Y como hay un rompimiento del doble enlace, el enlace pi en este caso, usted ve que el enlace carbono-carbono del enlace sigma permanece allí. Miren el producto. Originalmente teníamos el eteno. Al final tenemos ahora un glicol. Pero el enlace sigma se mantiene ahí, carbono-carbono. El enlace pi, que formaba parte del doble enlace, se rompe y adiciona los dos grupos OH, hidroxilo. ¿Notaron? Y se genera un glicol. ¿Recuerdan ustedes lo que significa dietilenglicol? Que no ha causado mucho problema a muchos jóvenes, a muchas familias. Bueno, aquí tenemos un glicol. ¿Ya? Se genera por esa reacción. Y aquí se forma agua. Ese es el líquido transparente que se genera allí. Esos son los productos de esa oxidación, porque como el permanganato de potasio es un agente oxidante fuerte, oxida al hidrocarburo, convirtiéndolo en un glicol. ¿Observaron? Y precipita entonces la evidencia de esa reacción. El agua no lo voy a verla transparente. El glicol está disuelto en el agua, ¿ya? Porque tiene un peso molecular bajo y tiene grupos OH que son polares. Así que se disuelve en el agua. Pero la sustancia insoluble sería entonces el dióxido de manganeso que precipita. Ese sería entonces los productos de esa reacción. Yo le pudiera preguntar, a ver chicos, ¿y cuál es la sustancia que me indica la evidencia de que hubo reacción? Bien, se lo dejo allí. Ok chicos, entonces vimos lo que aprendimos de los hidrocarburos alifáticos. Ya vimos a qué se debe la diferencia de reactividad, tanto en la parte teórica que tiene que ver con los enlaces, como la parte práctica que tiene que ver con las reacciones. ¿Ok? Bastante bien lo hicieron. Algunos pequeñitos detalles allí que se le hizo la observación. Ahora, hago la salvedad. Ahora que voy a corregir los demás informes, ya no tengo que ponerle tanto detalle porque está mal, porque está bien. Ya vimos todo lo que debería haber puesto, que es lo que es correcto. ¿Ya? Así que no le vamos a poner tanto detalle de por qué está malo. Ok, chicos, si quisieran, en estos momentos, antes que se nos acabe el tiempo, nos faltan unos 10 minutos, creo que sí. Quiero discutir la prueba que llevamos a cabo para que sepan cuáles fueron sus resultados. No le voy a decir sus resultados. Ustedes saben qué contestaron bien y qué contestaron mal. ¿Ok? Bien, vamos a ver la prueba. Gracias al grupo que participó. Alba, ¿ahí estaban todos presentes? Sí, sí, ¿Sí? sí, profesor. Y a las dos niñas Alarcón, usted, Sí, todos participamos. al señor Elliot, Jabonet Flores también participó. Sí, ella habló, sí. Sí, ok. Y Rancés, ok. Muy bien. Vamos entonces a la prueba. ¿Se acuerdan la primera pregunta que le hicimos? Creo que era porque tengo varias pruebas aquí. Compuesto con estabilidad térmica. Bueno, usted tiene que su borrador en casa, ¿eh? ¿La tienen a mano? ¿Tienen su prueba ahí a mano? El borrador que enviaron. Bueno, si no lo tienen, escuchen. Creo que era esta la prueba, ¿verdad? Si no me corrigen. Compuesto con estabilidad térmica presenta. ¿Qué características presentan estos compuestos con estabilidad térmica? ¿Era esa la pregunta que le habíamos hecho? Sí, A ver. profe. Sí, bueno, me alegro. Cuando hablamos de estabilidad térmica es que tiene resistencia al calor. ¿Ok? Vamos a ponerle un ejemplo para que lo capten mucho más rápido. Tenemos cloruro de sodio. Y tenemos azúcar. Un ejemplo, azúcar. Cuando calentamos ambos, ¿quién resiste más al calor? Dígamelo. La sal. ¿Compuesto? Inorgánico. Ajá.
El cloruro de sodio. ¿Qué tipo de enlace presentan ellos? A ver, Polares. no, tipo de enlace. A ver, no escucho. Covalente. No, los inorgánicos. Iónico. Iónico. Esa era la respuesta que usted tenía que poner ahí en enlace. Enlace iónico. Porque estamos hablando de un compuesto que tiene estabilidad térmica. Ahora le puse un ejemplo para que lo captara mucho mejor. Cloruro de sodio y azúcar o sacarosa. Vemos que el cloruro de sodio persistió al calor, se mantuvo inalterable. En cambio, el azúcar se cambió, se tornó negra, oscura. Entonces, si este compuesto tiene estabilidad térmica, el tipo de enlace viene siendo iónico, parece que es un compuesto inorgánico, iónico. Y en este caso lo está formando el cloro y el sodio. Si buscamos la diferencia de electronegatividad, vamos a ver que esa encaja entre los iónicos. Ok. ¿Qué solventes disuelven este tipo de compuesto? ¿De qué tipo? A ver, ¿qué tipo de solvente? Polar. Polar. Esa era la segunda respuesta. Un solvente polar. ¿Estamos claros? Por lo tanto, entonces, ¿es un compuesto? Inorgánico. Inorgánico. Ahí están los tres primeros puntos. Ahora, observen lo que ustedes contestaron. Ahora se van a percatar si estuvo bueno o estuvo malo. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya yo tengo los resultados. Usted ya ahora mismo está verificando si usted la tuvo buena o la tuvo mala. De acuerdo a lo que usted respondió. Ya vemos que la primera respuesta era iónico, polar e inorgánico. Bien, vamos a la segunda pregunta. Mire, vamos a hablar del eteno nuevamente. Lo que teníamos en pantalla. Tiene un doble enlace. Era ese, ¿no? A ver, chicos, era esa la pregunta, ¿no? Creo que sí. Sí, profesor. Sí, ok. El eteno. ¿Ah? El eteno presenta doble enlace. Mire, se lo mencionamos ahí. Presenta doble enlace. ¿Qué nombre recibe cada tipo de enlace? Bueno, hoy lo aprendimos nuevamente. Uno de los enlaces son de tipo, a ver, rapidito. Sigma. Sigma. ¿Y qué tipo de orbitales se superponen allí? Si es doble enlace. ¿Qué tipo de orbitales se sobreponen uno del otro o superponen para generar ese enlace sigma? A ver, si forman doble enlace, ¿qué hibridación tiene ese carbono? 2sp2. S2. Entonces, ¿quiénes se están superponiendo allí? Orbitales. S. S, P, 2. Ahí está la respuesta. Era la primera dos respuestas. Entonces, cada tipo de enlace, nombre, el sigma y se superponen orbitales sp2. Ya se lo está diciendo porque era un doble enlace. Los carbonos con doble enlace entonces tienen hibridación sp2. Así que se superponía un orbital sp2. Bien, ¿y cuál era el otro tipo de enlace? Pi. Pi. ¿Y qué tipo de orbitales se superponen allí? 2p. 2. Ahí está. Esa era la respuesta de esa pregunta. ¿Vieron? Eso lo habíamos visto en la primera charla que se dio de modelos moleculares. Cómo se generaban esos enlaces. ¿Ok?
Vamos a ver una experiencia, una pequeña experiencia que le pusimos ahí de una prueba de solubilidad para llevar a cabo la purificación de un sólido. Y le habíamos puesto 4 tipos de solventes. Le habíamos mencionado, e incluso yo creo que le di hasta el punto de ebullición de cada uno de ellos. Y cómo se comportaba frente a temperaturas altas y a temperaturas bajas con respecto a la muestra. La muestra en conjunto pesaba 10 gramos, pero había un 85% de A y un 15% de B. Ese 15% de B era la impureza. ¿Ya? B, 15% de B era impureza. El 85% era el sólido que quiero purificar, que lamentablemente tiene esa impureza. Como ya ustedes saben, para yo purificar un sólido, utilizo la técnica de cristalización. Entonces, me dan 4 solventes con distintas características allí frente a esta muestra. Ahora vamos a analizarlo. Primero, uno de los requisitos que decía el solvente apropiado que ustedes habían estudiado, mire que yo no le pregunté a ustedes, menciónenme qué requisitos tienen que tener los solventes, sino aplicamos cómo usted utilizaría esos requisitos para escoger en una prueba de solubilidad. Y eso significa que usted está haciendo un análisis para comprender si en realidad, ¿verdad?, cómo podría usted tomar un solvente que sería apropiado para diferentes tipos de purificación de sólido. Entonces, en base a la prueba, vamos a analizarla. Primero, si usted hace una prueba de solubilidad, escuche, si usted hace una prueba de solubilidad, el solvente que yo tomaba en cuenta, ¿debía disolver a ambos o debería haber una diferencia de solubilidad? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué había? Sin miedo. Vamos. Tenía que haber una diferencia. Exactamente, porque parece que yo quiero eliminar la impureza. No podía disolverse ambos en el mismo solvente. Entonces tenía que haber una diferencia de solubilidad. Ok. En algunos casos, también otro de los requisitos decía que si podía ser a altas temperaturas, que se disolviera uno y el otro no se disolviera, sería ideal. ¿Me explico? Entonces, no sé si tienen a mano el cuadro, pero al analizar, mire, muchos me pusieron agua. En agua, a altas temperaturas, me podía disolver un 20% de A y un 10% de B a altas temperaturas. ¿Creen ustedes que era apropiado que yo tomara el agua si me está disolviendo una cierta cantidad de B a altas temperaturas? ¿Era apropiado tomar el agua? No, profe. No, ya descartamos el agua. Vamos a ver ahora con el éter. El éter era el que tenía el punto de ebullición más bajo. Por una parte era práctico porque es volátil, lo podía eliminar fácilmente cuando quedara con el sólido purificado. Pero note la característica que manifiesta en la prueba de solubilidad. Solamente me disolvería el 7% de A, que es el sólido que quiero purificar, pero me disolvería el 15% de B, casi la mayoría de lo que estaba en B. O sea que en realidad no me era práctico. Y a baja temperatura me disolvía una mínima cantidad de A, un 0.5% y 8% de. O sea que siempre me había disuelto ambos. ¿Me era práctico el éter? A ver. No. Que se disolvía ambos. Ahora tomo en cuenta aquí el cloroformo. El cloroformo a alta temperatura me disolvía un alto porcentaje, 10% de A, pero un 5% de B. También me disolvía a alta temperatura. En cambio, a baja temperatura no me disolvía A, pero me disolvía un 2%, una mínima cantidad de B. ¿Me era práctico el cloroformo?
tampoco, profe. Tampoco. Bueno, vamos con la acetona. La acetona no era que tenía un punto de ebullición muy alto tampoco. Creo que era como un 56 grados Celsius. A diferencia del éter que tenía como 36 grados Celsius, creo. Ok. Pero miren la acetona. En la acetona a baja temperatura, 1% de A me lo disolvía, pero no me disolvía B. Y a altas temperaturas aumentaba el porcentaje a un 5% de A, pero no me disolvía B. A ver, chicos, ¿cuál era la respuesta? La acetona. La acetona. Y yo creo que nadie contestó acetona. La mayoría se fue con el agua. Entonces era la acetona, porque vemos que a distintas temperaturas no me disolvía B. Era práctico porque en cualquiera yo podía separar la impureza del sólido a purificar. Ok. Entonces, ¿por qué usted eligió este? Es práctico. No me disolvió la impureza en ambos casos. Otro punto que era práctico porque lo eligió. También el disolvente tenía un punto de ebullición bajo, volátil. Ustedes también lo verificaron cuando dejaron un frasquito destapado de un día para otro. Ustedes ven que se desaparece la acetona. Así que incluso si tenía el sólido purificado ahí, yo dejaba la acetona abierta y el día siguiente no tenía acetona, sin necesidad de calentar. Era práctico también. Otro punto, bueno, ese mismo que tenía, se disolvía también que A altas temperaturas lo disolvía, pero no me disolvía B. Así que tenían varios detalles para escoger la acetona. Ahí eran 3 puntos, chicos. Ok, vamos a la última. ¿Ah? Dice que la acetona podía reaccionar sin necesidad de calor. Eso ya no estaría cumpliendo como disolvente. Pero ahí también hablaba de baja temperatura. Si yo veo que alta temperatura me afectaba, entonces lo hacía a baja temperatura. Claro, o sea, usted va a probar. Esto, por eso se dice que es una prueba. ¿Ya? Y era la más accesible. Pero dice que los disolventes adecuados para la cristalización en realidad son los que no reaccionan a bajas temperaturas, pero sí a altas temperaturas. ¿O esto es diferente? ¿Cómo dice usted? ¿Que reacciona? Provoca que el compuesto reaccione a altas temperaturas, o sea, en calor, y que no reaccione el compuesto cuando esté a bajas temperaturas, cuando esté frío. Entonces le pregunto que si esto, esa prueba de solubilidad tal vez no tiene algo que ver con la cristalización, porque el día que discutimos se mencionó que era solamente cuando se reaccionaba en calor, no cuando estaba fría. Ok. Observa. Si tú ves que tú puedes disolver a baja temperatura y ves que se te disuelve el sólido que quieres purificar, pero no se te disuelven las impurezas, ¿qué aplicarías allí para separar las impurezas? Entonces en el caso de ese era porque teníamos que inducir. Exactamente. Incluso si tú observaste, muchas de las reacciones se requieren calentar, como vimos con los alcanos. Si no, no se dan. ¿Ya?